Hola, ¿qué tal a todos? Estamos aquí con el cuarto capítulo de El laberinto de la soledad, así que comencemos. Los hijos de la Malinche. La extrañeza que provoca nuestro hermetismo ha traído la leyenda del mexicano, ser indosondable. Nuestro recelo provoca el ajeno, si nuestra cortesía trae, nuestra reserva hiela, y las inesperadas violencias que nos desgarran, el esplendor convulso o solemne de nuestras fiestas, el culto a la muerte, acaban por desconcertar al extranjero. La sensación que causamos no es tan diversa a la que producen los orientales. Ellos también, o sea, chinos, indostanos o árabes, son herméticos e indescifrables. Todos ellos arrastran en atrajos un pasado todavía vivo. Hay un misterio mexicano como hay un misterio amarillo y uno negro. El contenido concreto de esas representaciones depende de cada espectador, pero todos coinciden en hacerse de nosotros una imagen ambigua, cuando no contradictoria. No somos gente segura y nuestras respuestas como nuestros silencios son imprescindibles, inesperados. Traición y lealtad, crimen y amor se agazafan en el fondo de nuestra mirada. Atraemos y repelemos. No es difícil comprender los orígenes de esta actitud. Para un europeo, México es un país al margen de la historia universal, y todo lo que se encuentra alejado del centro de la sociedad aparece como extraño e impenetrable. Los campesinos remotos, ligeramente ahijados en el vestir y hablar, parcos amantes de expresarse en formas y fórmulas tradicionales. Ejercen siempre una fascinación sobre el hombre urbano. En todas partes representan el elemento más antiguo y secreto de la sociedad. Para todos, excepto para ellos mismos, encarnan lo oculto, lo escondido y que no lo entregan sino difícilmente. Tesoro enterrado, espiga que madura en las entrañas terrestres. Vieja sabiduría escondida entre los pliegues de la tierra. La mujer, otro de los seres que viven aparte, también es forma del enigma. Mejor dicho, es el enigma. A semejanza del hombre de la raza o nacionalidad, incita y repele. Es la imagen de la fecundidad, pero asimismo de la muerte. En casi todas las culturas, las diosas de la creación son también deidades de destrucción, cifra viviente de la extrañeza del universo y de su radical heterogeneidad. La mujer esconde muerte o la vida. ¿En qué piensa? ¿Piensa acaso? ¿Siente de veras? ¿Es igual a nosotros? El sadismo se inicia como venganza ante el hermetismo femenino o como tentativa desesperativa para obtener una respuesta de un cuerpo que tenemos insensible. Porque como dice Luis Cernura, el deseo es una pregunta cuya respuesta no existe. A pesar de su desnudez redonda y plena, en las formas de la mujer siempre hay algo que desvelar. Eva y Cipris concentran el misterio del corazón del mundo. Para Rubén Darío, como para todos los grandes poetas, la mujer no es solamente un instrumento de conocimiento, sino también es el conocimiento mismo. El conocimiento que no poseeremos nunca, la suma de nuestra definida ignorancia. El misterio supremo. Es notable que para nuestras representaciones de la clase obrera no estén teñidas de sentimientos parecidos, a pesar de que también vive alejada del centro de la sociedad, inclusive físicamente, recluida en barrios y ciudades especiales. Cuando un novelista contemporáneo introduce un personaje que simboliza la salud o la destrucción, la fertilidad o la muerte, no escoge, como podría esperarse, a un obrero, que encierra en su figura la muerte de la vieja soledad y el nacimiento de la otra. D. H. Lawrence, que es uno de los críticos más violentos y profundos del mundo moderno, describe que en casi todas sus obras las virtudes caerían del hombre fragmentario de nuestros días, un hombre de verdad, dueño de una visión total del mundo. Para encarnar esas virtudes trae personajes de razas antiguas y no europeas, o inventa la figura de Meros, un guardabosque, un hijo de la tierra. Es posible que la infancia de Lawrence transcurra entre las minas de carbón inglesas, explique tan deliberada ausencia. Es sabido que detestaba a los obreros tanto como a los burgueses, pero ¿cómo explicar
que en todas las grandes novelas revolucionarias tampoco aparezcan los proletarios como héroes, sino como fondo. En todas aquellas, el héroe es siempre el aventurero, el intelectual y el revolucionario profesional, el hombre aparte que ha renunciado a su clase, a su origen o a su patria. Herencia del romanticismo, sin duda. Y sin duda, ¿qué hace un héroe ser un antisocial? Además, el obrero es demasiado reciente y se parece a sus señores. Son hijos de la máquina. El obrero moderno carece de individualidad. La clase es más fuerte que el individuo y la persona se disuelve en lo genérico, porque esa es la primera y más grave mutilación que sufre el hombre, al convertirse en un asalariado industrial. El capitalismo lo despoja de su naturaleza humana, lo que no ocurrió con el siervo, puesto que reduce todo su ser a fuerza de trabajo, transformándolo por este solo hecho en un objeto. Y como todos los objetos en mercancía, en cosa susceptible de compra y venta. El obrero pierde bruscamente y por razón misma de su estado social toda relación humana y concreta con el mundo. Ni son suyos los útiles que emplea, ni es suyo el fruto de su esfuerzo. Ni siquiera lo ve. En realidad no es obrero, puesto que no hace obras y no tiene conciencia de lo que hace. Perdido en el espacio de la producción, es un trabajador, nombre abstracto, que no designa una tarea determinada, sino una fusión. Así no lo distingue de los otros hombres de su obra, como acontece con el médico, el ingeniero o el carpintero. La abstracción que lo califica, el trabajo de medio tiempo, no lo separa, sino lo liga a otras abstracciones, de ahí su ausencia de misterio, de la problematicidad, su transparencia, que no es diversa a la que de cualquier otro instrumento. La complejidad de la sociedad contemporánea y la especialización que requiere el trabajo extienden la condición abstracta del obrero y otros grupos sociales. Vivimos en un mundo de técnicos, se dice. A pesar de la diferencia de salarios y de nivel de vida, la situación de estos técnicos no difiere esencialmente de la de los obreros. También son asalariados y tampoco tienen conciencia de la obra que realizan. El gobierno de los técnicos, ideal de la sociedad contemporánea, sería así el gobierno de los instrumentos. La función sustituiría al fin el medio, el creador. La sociedad marcharía con eficacia, pero sin rumbo, y la petición del mismo gesto distintiva de la máquina llevaría a una forma desconocida de la inmovilidad, la del mecanismo que avanza de ninguna parte hacia ningún lado. Los regímenes totalitarios no han hecho sino extender y generalizar por medio de la fuerza y de la propaganda esta condición. Todos los hombres sometidos a su imperio la padecen. En cierto sentido, se trata de una transposición en la esfera social y política de los sistemas económicos del capitalismo. La producción en masa se logra a través de la confección de piezas sueltas que luego se unen en talleres especiales. La propaganda y la acción política totalitaria, así como el terror y la represión, obedecen al mismo sistema. La propaganda difunde verdades incompletas en serie y por piezas sueltas. Más tarde esos fragmentos se organizan y se convierten en teorías políticas, verdades absolutas para las masas. El terror obedece al mismo principio. La persecución comienza contra grupos aislados, razas, clases disidentes y sospechosos, hasta que gradualmente alcanza a todos. Al iniciarse, una parte del pueblo contempla una indiferencia del exterminio de otros grupos sociales y contribuye a su persecución, pues se exasperan los odios internos. Todos se vuelven cómplices y el sentimiento de culpa se extiende por toda la sociedad. El terror se generaliza, ya que no hay sino persecutores y perseguidos. El persecutor, por otra parte, se transforma muy fácilmente en perseguido. Basta una vuelta de la máquina política y nadie escapa de esta dialéctica feroz, ni siquiera los dirigentes.
El mundo del terror, como el de la producción en serie, es un mundo de cosas, de útiles. De ahí la vanidad de la disputa sobre la validez histórica del terror moderno y de los útiles nunca han sido misteriosos o enigmáticos, pues el misterio proviene de la interminación del ser o del objeto que lo contiene. Al anillo misterioso se desprende inmediatamente el género anillo, adquiere la vida propia, deja de ser un objeto, en su propia yace escondida, presta a saltar la sorpresa. El misterio es una fuerza o una virtud oculta que no nos obedece y que no sabemos a qué hora y cómo va a manifestarse. Pero los útiles no esconden nada, no nos preguntan nada y nada nos responden. Son inequívocos y transparentes, meras prolongaciones de nuestras manos. No poseen más vida que nuestra voluntad les otorga. No sirven. Luego, gastados, viejos, los arrojamos sin pensar al cesto de basura, al cementerio de automóviles, al campo de concentración, o los cambiamos a nuestros aliados o enemigos por otros objetos. Todas nuestras facultades y también todos nuestros defectos se oponen a esta concepción de trabajo como esfuerzo impersonal, repetido en iguales y vacías porciones de tiempo, la lentitud y cuidado de la tarea, el amor por la obra y por cada uno de los detalles que la componen, el buen gusto, innato ya, a fuerza de ser herencia milenaria. No fabricamos productos en serie, sobresalimos en el arte difícil, exquisito e inútil de vestir pulgas. Lo que no quiere decir que el mexicano sea incapaz de convertirse en lo que se llama un buen obrero. Todo es cuestión de tiempo, y nada, excepto un cambio histórico cada vez más remoto e impensable, impedirá que México deje de ser un problema, un ser enigmático y se convierta en una abstracción más. Mientras llega ese momento que resolverá aniquilándolas todas nuestras contradicciones, debo señalar que lo extraordinario de nuestra situación reside en que no solamente somos enigmáticos ante los extraños, sino ante nosotros mismos. Un mexicano es un problema siempre para otro mexicano y para sí mismo. Ahora bien, nada más simple que reducir todo el complejo grupo de actividades que nos caracteriza y en especial la que consiste en ser un problema para todos mismos, a lo que se podría llamar moral de siervo. Por oposición no solamente la moral de señor, sino la moral moderna, proletaria o burguesa. La confianza, el disimulo, la reserva cortés que cierra el paso al extraño, la ironía, todas, en fin, las oscilaciones psíquicas con que al eludir la mirada ajena nos eludimos a nosotros mismos. Son rasgos de gente dominada, que teme y que finge frente al Señor. Es revelador que nuestra intimidad jamás aflorece de manera natural sin el acicaque de la fiesta, el alcohol o de la muerte. Esclavos, siervos y razas sometidas se presentan siempre recubiertos por la máscara, sonriente o adusta, y únicamente a solas en los grandes momentos se atreven a manifestarse tal como son. Todas sus relaciones están envenenadas por el miedo y el recelo. Miedo al Señor, recelo ante sus iguales. Cada uno observa el rostro porque cada uno de sus compañeros puede ser también un traidor. Para salir de sí mismo, el siervo necesita saltar barreras, embriagarse, olvidar su condición. Vivir a solas sin testigos, solamente en la soledad que se atreve a ser. La indudable analogía que se observa entre ciertas de nuestras actitudes y las de los grupos sometidos al poder de un amo, una casta o un estado extraño, podría resolverse en esta afirmación. El carácter de los mexicanos es un producto de las circunstancias sociales imperantes en un país. La historia de México es una historia de una circunstancia, contiene la respuesta a todas las preguntas. La situación del pueblo durante el periodo colonial sería así la raíz de nuestra actitud cerrada e inestable. Nuestra historia como nación independiente contribuirá también a perpetuar y a hacer más neta esta psicología servil,
puesto que no hemos logrado suprimir la miseria popular ni las exasperantes diferencias sociales, a pesar del siglo y medio de luchas y diferencias junto con experiencias constitucionales. El empleo de la violencia como recurso dialéctico, los abusos de autoridad de los poderosos y al final el escepticismo y la resignación del pueblo, hoy más visibles que nunca debido a las sucesivas desilusiones posrevolucionarias, contemplarían esta explicación histórica. El defecto de interpretaciones como la que acabo de bosquear reside precisamente en su simplicidad. Nuestra actitud ante la vida no está condicionada por los hechos históricos, al menos de la manera rigurosa con el que el mundo y la mecánica, la velocidad o la trayectoria de un proyectil se encuentra determinada por un conjunto de factores conocidos. Nuestra actitud vital, que es un factor que nunca acabaremos de conocer totalmente, pues cambio e indeterminación son las únicas constantes de su ser. También es historia. Quiero decir, los hechos históricos no son nada más que hechos, sino que están teñidos de humanidad. Esto es, de problematicidad. Tampoco son el mero resultado de otros hechos que lo causan, sino de una voluntad singular, capaz de regir dentro de ciertos límites su fatalidad. La historia no es un mecanismo y las influencias entre diversos componentes de un hecho histórico son recíprocas. Como tantas veces se ha dicho, lo que distingue a un hecho histórico de los otros hechos es su carácter histórico, o sea, es por sí mismo, en sí mismo, una unidad irreducible a otras. Irreducible e inseparable. Un hecho histórico no es la suma de los llamados factores de la historia, sino de la realidad indisoluble. La circunstancia histórica explica nuestro carácter en la medida que nuestro carácter también las explica a ellas. Ambas son lo mismo, por lo que toda explicación puramente histórica es suficiente. Lo que no equivale es decir que sea falsa. Basta una observación para reducir a sus verdaderas proporciones la analogía entre la moral de los siervos y la nuestra. Las reacciones habituales del mexicano no son primitivas a una clase, raza o grupo aislado, en situación de inferioridad. Las clases ricas también se cierran al mundo exterior y también se desgarran cada vez que se intentan abrir. Se trata de una actitud que rebasa las circunstancias históricas, aunque se sirve de ellas para manifestarse y se modifica a su contacto. El mexicano, como todos los hombres, al sentirse de las circunstancias, las convierte en materia plástica y se funde a ellas. Al esculpirlas, se esculpe. Si no es posible identificar nuestro carácter con el de los grupos sometidos, tampoco lo es negar su parentesco. En ambas situaciones el individuo y el grupo luchan, simultánea o contradictoriamente, y ocultarse y revelarse, más una indiferencia nos separa, siervos, criados, razas o víctimas de un poder extraño cualquiera. Los afroamericanos, por ejemplo, entablan un combate en una realidad concreta. Nosotros, en cambio, luchamos con entidades imaginarias, vestigios del pasado o fantasmas engendrados por nosotros mismos. Esos fantasmas y vestigios son reales, al menos para nosotros. Su realidad es de un orden sutil y atroz, porque en una realidad fantasmagórica son intocables e invencibles, ya que no están fuera de nosotros, sino en nosotros mismos. En la lucha que sostiene contra ellos nuestra voluntad de ser, cuentan con un aliado secreto y poderoso, nuestro miedo a ser, porque todo lo que es el mexicano actual, como se ha visto, puede reducirse a esto: el mexicano no quiere o no se atreve a ser el mismo. En muchos casos, esos fantasmas son vestigios de realidades pasadas, se originaron en la conquista, en la colonia, en la independencia o en las guerras sostenidas contra yanquis y franceses. Otros reflejan nuestros problemas actuales, pero de una manera indirecta, escondiendo o disfrazando su verdadera naturaleza. Y no es extraordinario que desaparecidas las causas persistan los efectos,
y que los efectos oculten a las causas? En esta esfera es imposible escindir causas y efectos. En realidad no hay causas y efectos, sino un complejo de reacciones y tendencias que se penetran mutuamente. La persistencia de ciertas actitudes y la libertad e independencia que asumen frente a las causas que los originaron conduce a estudiarlas en la carne viva del presente y no en los textos históricos. En suma, la historia podría esclarecer el origen de muchos de nuestros fantasmas, pero no los dispara. Solo nosotros podemos enfrentarnos a ellos, o dicho de otro modo, la historia nos ayuda a comprender ciertos rasgos de nuestro carácter a condición de que seamos capaces de aislarlos y denunciarlos previamente. Nosotros somos los únicos que podemos contestar a las preguntas que nos hacen la realidad y nuestro propio ser. En nuestro lenguaje diario hay un grupo de palabras prohibidas, secretas sin contenido claro, y a cuya magia, ambigüedad confiamos la expresión de las más brutales y sutiles de nuestras emociones y reacciones. Palabras malditas que solo pronunciamos en voz alta cuando no somos dueños de nosotros mismos. Confusamente reflejan nuestra intimidad, las explosiones de nuestra vitalidad las iluminan y las presiones de nuestro ánimo las oscurecen. Lenguaje sagrado como el de los niños, la poesía y las sectas. Cada letra, cada sílaba están animadas de una vida doble, al mismo tiempo luminosa y oscura que nos revela y oculta. Palabras que no dicen nada y dicen todo. Los adolescentes, cuando quieren presumir de hombres, las pronuncian con voz ronca. Las repiten las señoras ya para significar su libertad de espíritu, ya para mostrar la libertad de sus sentimientos. Pues estas palabras son definitivas, categóricas a pesar de su ambigüedad y de la facilidad con la que varía su significado. Son las malas palabras, único lenguaje vivo en que el mundo de vocablos enémicos. La poesía al alcance de todos. Cada país tiene la suya. En la nuestra, en sus breves y desgarradas, agresivas, chispeantes sílabas parecidas a la momentánea luz que arroja el cuchillo cuando se le desgarra contra un cuerpo opaco y duro. Se consideran todos nuestros apetitos, nuestras iras, nuestros entusiasmos y los anhelos que pelean en nuestro fondo, inexasperados. Esa palabra es nuestro santo y seña, por ello y en ella nos reconocemos entre extraños y ella acudimos cada vez que aflora a nuestros labios la condición de nuestro ser. Conocerla, usarla, arrojándola al aire como un juguete valioso o haciéndola vibrar como un arma afilada, es una manera de afirmar nuestra mexicanidad. Toda la angustiosa tensión que nos habita se expresa en una frase que nos viene a la boca cuando la cólera, la alegría o el entusiasmo nos lleva a exaltar nuestra condición de mexicanos. ¡Viva México, hijos de la chingada! Verdaderamente un rito de guerra, cargado de electricidad particular, una frase es un reto y una afirmación. Un disparo dirigido contra un enemigo imaginario y una explosión en el aire. Nuevamente con cierta patética y plasticidad fatalidad se presenta la imagen del cohete que sube al cielo y se dispersa en chispas y cae oscuramente. O la del aullido en que se terminan nuestras canciones y que posee la misma ambigua resonancia. Alegría rencorosa, desgarrada afirmación en que se abre el pecho y se consume en sí misma. Con ese rito que es el rigor de gritar cada 15 de septiembre, aniversario de la independencia, nos afirmamos y afirmamos a nuestra patria frente, contra y a pesar de los demás. ¿Y quiénes son los demás? Los demás son los hijos de la chingada. Los extranjeros, los malos mexicanos, nuestros enemigos, nuestros rivales. En todo caso, los otros, esto es, todos aquellos que no son los que nosotros somos. Y esos otros no se definen sino en cuantos hijos de una madre tan indeterminada y vaga como ellos mismos. ¿Quién es la chingada? Ante todo es la madre, no una madre de carne y hueso, sino una figura mítica. La chingada es una de las representaciones mexicanas de la maternidad, como la Llorona o la sufrida madre mexicana.
que festejamos el 10 de mayo, la chingada es la madre que ha sufrido metafórica o realmente la acción corrosiva e infamante implícita en el verbo que le da el nombre. ¿Vale la pena determinarse en el significado de esa voz? En la anarquía del lenguaje en la América española, Darío Rubio examina el origen de esta palabra y enumera las significaciones que le prestan casi todos los pueblos hispanoamericanos. Es probable que su descendencia azteca chingaste en chinatzli, semilla de ortiza o chinatzli, aguamiel fermentado. La voz y sus derivados se usan en casi toda América y en algunas regiones de España, asociados a las bebidas alcohólicas o no. Chingaste son los residuos o heces que quedan en el vaso en Guatemala y El Salvador. En Oaxaca llaman chingaditos a los restos del café. En todo México se llama chingre o significativamente piquete al alcohol. En Chile, Perú y Ecuador, la chingana es la taberna. En España, chingar equivale a beber mucho, a embriagarse. Y en Cuba, un chinguirito es un trago de alcohol. Chingar también implica la idea de fracaso. En Chile y en Argentina se chinga un petardo, cuando no revienta, se frustra o sale fallido. En las empresas que fracasan, las fiestas que se aguan, las acciones que no llegan a su término, se chingan. En Colombia, chingarse es llevar un chasco. En La Plata, un vestido desgarrado es un vestido chingado. En casi todas partes chingarse es salir burlado, fracasar. Chingar asimismo se emplea cuando algunas partes de Sudamérica como sinónimo de molestar, saherir, burlar. Es un verbo agresivo, como puede verse en todas estas significaciones. Descorar a los animales, incitar o hurgar a los gallos, chusquear, chasquear, perjudicar, echar a perder o frustrar. En México los significados de la palabra son innumerables. Es una voz mágica, basta un cambio de tono, una inflexión apenas para que el sentido varíe. Hay tantos matices como entonaciones, tantos significados como sentimientos. Se puede ser un chingón, un gran chingón. En los negocios, en la política, en el crimen con las mujeres, un chingaquedito es un silencioso, un disimulado, un urdiento, tramas en la sombra, avanzado cauto en dar el mazazo, un chingoncito. Pero la pluralidad de significaciones no impide en la idea de agresión en todos sus grados, desde la simple de incomodar, picar, herir, hasta el de violar, desgarrar y matar. Se pretende siempre como significado último. El verbo denota violencia, salir de sí mismo y penetrar por la fuerza el otro. Y también herir, rasgar, violar cuerpos, almas, objetos, destruir. Cuando algo se rompe decimos, se chingó. Cuando alguien ejecuta el acto desmesurado contra las reglas comentamos, hizo una chingadera. La idea de romper y de abrir reaparece en casi todas las expresiones. La voz está teñida de sexualidad, pero no es sinónima del acto sexual. Se puede chingar a una mujer sin poseerla y cuando se alude al acto sexual, la violación o el engaño le prestan una matriz particular. El que chinga jamás lo hace con el consentimiento de la chingada. En suma, chingar es hacer violencia sobre otro. Es un verbo masculino, activo y cruel. Pica, hiere, desgarra, mancha y provoca una amarga, resentida satisfacción en el que lo ejecuta. Lo chingado es lo pasivo, lo inerte y lo abierto, por oposición a lo que chinga, que es activo, agresivo y cerrado. El chingón es el macho, el que abre. La chingada, la hembra, la pasiva pura, inerme en el exterior. La relación entre ambos es violenta, determinada por el poder cínico del primero y la impotencia de la otra. La idea de violación rige oscuramente todos los significados de la dialéctica de lo cerrado y lo abierto. Se cumple así con precisión casi feroz.
El poder mágico de la palabra se identifica por su carácter prohibido. Nadie la dice en público. Solamente un exceso de cólera, una emoción y el entusiasmo delirante justifican su expresión franca. Es una voz que solo se oye entre hombres o en las grandes fiestas. Al gritarla rompemos un velo de pudor, de silencio o de hipocresía. Nos manifestamos tales como somos de verdad. Las malas palabras hierven en nuestro interior como hierven nuestros sentimientos cuando salen. Lo hacen bruscamente y brutalmente en cuanto a forma de alarido, de reto y de ofensa. Son proyectiles o cuchillos que desgarran. Los españoles también abusan de las expresiones fuertes. Frente a ellos el mexicano es singularmente pulcro. Pero mientras los españoles se complacen en la blasfemia y la escandalogía, nosotros nos especializamos en la crueldad y el sadismo. El español es simple, insulta a Dios porque cree en él. La blasfemia, dice Machado, es una oración al revés. El placer que experimentan muchos españoles, incluso algunos sus más altos poetas, al aludir a los detritos y mezclar la mierda con los sagrados, se parece un poco más al de los niños que juegan con lodo. Hay, además del resentimiento, el gusto contra- de los contrastes que ha engendrado el estilo barroco y el dramatismo de la gran pintura española. Solo un español puede hablar con autoridad de Onán o Don Juan. En las expresiones mexicanas, por el contrario, no se advierte la dualidad española simbolizada por la oposición de lo real y lo ideal. Los místicos y los pícaros del Quevedo fúnebre y el escatológico, sino de la dicotomía entre, entre lo cerrado y lo abierto. El verbo chingar indica el triunfo de lo cerrado, el macho del fuerte sobre de lo abierto. La palabra chingar, con todas sus múltiples afinaciones y significaciones, define gran parte de nuestra vida y califica nuestras relaciones con el resto de nuestros amigos y compatriotas. Para el mexicano la vida es una posibilidad de chingar o de ser chingado, es decir, de humillar, castigar y ofender, o a la inversa. Esta concepción de la vida social como combate engendra fatalmente la división de la soledad en fuertes y débiles. Los fuertes, los chingones sin escrúpulos, duros e inexorables, se rodean de fidelidades ardientes e interesadas. El servilismo ante los poderosos, especialmente ante la casta de los políticos. Esto es de los profesionales de los negocios públicos. Es una de las deploraciones consecuencias de esta situación. Otra menos degradante es la adhesión de las personas y no de los principios. Con frecuencia nuestros políticos confunden los negocios públicos con los privados. No importa su riqueza o su influencia en la administración, les permite sostener una mesnada que el pueblo llama muy atinadamente de lambiscones. El verbo chingar, maligno, ágil y juguetón como un animal de presa, engendra muchas expresiones que hacen de nuestro mundo una selva. Hay tigres en los negocios, águilas en las escuelas y en los presidios, leones con los amigos. El soborno se llama morder. Los burócratas rodean los huesos, los empleos públicos. Y en el mundo de chingones, de relaciones duras, presididas por la violencia y el recelo, en el que nadie se abre ni se raja y todos quieren chingar. Las partes, ideas y el trabajo cuentan poco. Lo único que vale es la hombría, el valor personal capaz de imponerse. La voz tiene además otro significado, más restringido. Cuando decimos vete a la chingada, enviamos a nuestro interlocutor a un espacio lejano, vago e indeterminado, al país de las cosas rotas, gastadas, país que no está en ninguna parte, inmenso y vacío. Y no solo por simple asociación fonética lo comparamos a la China, que es también inmensa, remota, la chingada a fuerza de uso de significaciones contrarias y del roce de los labios coléricos y entusiasmados, acaba por gastarse.
agotadas sus acontecimientos y desaparecer. Es una palabra hueca, no quiere decir nada, es la nada. Después de la digresión, si se puede contestar a la pregunta ¿qué es la chingada? La chingada es la madre abierta, violada o burlada por la fuerza. El hijo de la chingada es el engendro de la violación, del rapto o de la burla. Si se compara con la expresión española hijo de puta, se advierte inmediatamente la diferencia. Para el español, la deshonra consiste en ser un hijo de una mujer que voluntariamente se entrega, una prostituta. Para el mexicano, en ser fruto de una violación. Manuel Cabrera me hace observar que la actitud española refleja una concepción histórica y moral del pecado original, en tanto que el del mexicano, más honda y genuina, trasciende anécdota y ética. En efecto, toda mujer, aun que se da voluntariamente, es desgarrada, chingada por el hombre. En cierto sentido, todos somos, por el solo hecho de nacer mujer, hijos de la chingada, hijos de Eva. Más lo característico del mexicano reside, en mi juicio, en la violencia sarcástica, humillación de la madre y en la menos violenta afirmación del padre. Una amiga, las mujeres son más sensibles a la extrañeza de la situación. Me hacía ver que la admiración por el padre, símbolo de lo cerrado y agresivo, capaz de chingar y abrir, se transparenta a una expresión que empleamos cuando queremos imponer a otro nuestra superioridad. Yo soy tu padre. En suma, la cuestión del origen es el centro secreto de nuestra ansiedad y angustia. Vale la pena detener un poco en el sentido que todo esto tiene para nosotros. Estamos solos. La soledad, fondo de donde brota la angustia, empezó el día en el que nos desprendimos del ámbito materno y caímos en el mundo extraño y hostil. Hemos caído y esta caída, este sabernos caídos, nos vuelve culpables. ¿De qué? De un delito sin nombre, el haber nacido. Estos sentimientos son comunes a todos los hombres y no hay en ellos nada que sea especialmente mexicano. Así pues, no se trata de repetir una descripción que ya ha sido hecha muchas veces, sino de aislar algunos rasgos y emociones que iluminan con una luz particular la condición universal del hombre. En todas las civilizaciones, la imagen del Dios Padre apenas destrona a las divinidades femeninas. Se presenta como una figura ambivalente. Por otra parte, ya sea Jehová, Dios creador, o Zeus, rey de la creación, regulador cósmico, el Padre encarnado del poder genérico, origen de la vida, por la otra es el principio anterior, el uno donde todo nace y donde todo desemboca. Pero además es el dueño del rayo, del látigo, el tirano, el otro devorador de la vida. Este aspecto, Jehová colérico, dios de la ira, Saturno, Zeus, violador de hombres, es el que aparece casi exclusivamente en las representaciones populares que se hace el mexicano del poder viril. El macho representa el polo masculino de la vida. La frase yo soy tu padre no tiene ningún sabor paternal, ni se dice para proteger, resguardar o conducir, sino para imponer una superioridad. Esto es, para humillar. Su significado real no es distinto al del verbo chingar o algunos de sus derivados. El macho es el gran chingón. Una palabra resume la agresividad, impasibilidad, vulnerabilidad, uso descarnado de la violencia y además atributo del macho, poder, la fuerza pero desligada de una noción de orden, el poder arbitrario, la voluntad sin freno y sin cauce. La arbitrariedad añade un elemento imprevisto a la figura del macho. Es un humorista. Sus bromas son enormes, descomunales y desembocan siempre en lo absurdo. Es conocida la anécdota de aquel que, para curar el dolor de cabeza de un compañero de juerga, le vació una pistola en el cráneo. ¿Cierto o no? El sucedida revela que inexorablemente rigor de la lógica, de lo absurdo que se introduce a la vida, el macho hace chingaderas, es decir, actos imprevistos que proceden la fusión, la confusión, el horror, la destrucción. Abre al mundo,
Al abrirlo, lo desgarra. El desgarramiento provoca una gran risa siniestra. A su manera, es justo restablecer el equilibrio. Pone las cosas en su sitio, esto es, las reduce a polvo, miseria, nada. El humorismo del macho es un acto de vergüenza. Un psicólogo diría que el resentimiento es el fondo de su carácter. No sería difícil percibir también ciertas inclinaciones homosexuales, como el uso y abuso de la pistola, símbolo falítico, portador de la muerte y no de la vida, el gusto por las cofradías cerradamente masculinas, etc. Pero cualquiera que sea el origen de estas actitudes, el hecho que es el atributo esencial del macho, la fuerza que manifiesta casi siempre como capacidad de herir, rajar, aniquilar y humillar. Nada más natural, por lo tanto que su indiferencia frente a la prole que engendra no es el fundador de un pueblo, no es el patriarca que ejerce patria potestad, no es juez, no es rey, jefe de clan. Es el poder aislado en su misma potencia, sin relación ni compromiso con el mundo exterior. Es la incomunicación pura, la soledad que se devora a sí misma y devora lo que toca. No pertenece a nuestro mundo, no es de nuestra ciudad, no vive en nuestro barrio, viene de lejos y está lejos siempre. Es el extraño, es imposible no advertir la semejanza que guarda la figura del macho con la del conquistador español. Ese es el modelo, más mítico que real, que rige las representaciones que el pueblo mexicano se ha hecho de los poderosos y caciques, señores feudales, hacendados, políticos, generales, capitanes de industria. Todos ellos son machos chingones. El macho no tiene contrapatria heroica o divina. Hidalgo, el padre de la patria, como es costumbre llamarlo en la jerga ritual de la República, es un anciano inerme, más encarnación del pueblo desválido frente a la fuerza que imagen del poder y la cólera del padre terrible. Entre los numerosos santos patronos de los mexicanos tampoco aparece alguno que ofrezca semejanza a las grandes divinidades masculinas. Finalmente, no existe una veneración especial por el Dios Padre de la Trinidad, figura más bien borrosa. En cambio, es muy frecuente y constante la devoción a Cristo, el Dios Hijo, el Dios joven, sobre todo como víctima redentora. En las iglesias de los pueblos abundan las esculturas de Jesús, en cruz o cubiertas de llagas y heridas en las que el realismo desollado en los españoles se alía al simbolismo trágico de los indios. Las heridas son flores, prendas de resurrección por una parte y asimismo reiteración de la vida es la máscara dolorosa de la muerte. El fervor culto del Dios Hijo podría explicarse a primera vista como herencia de las religiones prehispánicas. En efecto, a la llegada de los españoles casi todas las grandes divinidades masculinas, con la excepción de Tlaloc, niño y viejo simultáneamente, deidad de mayor antigüedad, eran dioses como Chipe, dios del maíz joven, y Huitzilopochtli, el guerrero del sur. Quizás no sea ocioso recordar que el nacimiento de Huitzilopochtli ofrece más una analogía con el Cristo. También él es concebido sin contacto carnal. El mensajero divino también es un pájaro que deja caer una pluma en el regazo de Cuautlicue y, en fin, también el niño Huitzilopochtli debe escapar de una persecución de los Herodes míticos. Sin embargo, es abusivo utilizar esas analogías para explicar la devoción a Cristo, como lo sería atribuirla a una manera supervivencia del culto a los dioses hijos. El mexicano venera a Cristo sangrante y humillado, golpeado por los soldados, condenado por los jueces, porque ve en él la imagen transfigurada de su propio destino. Y esto mismo lo lleva a reconocerse en Cuauhtémoc, el joven emperador azteca, destronado, torturado y asesinado por Cortés. Cuauhtémoc quiere decir águila que cae. El jefe mexica asciende al poder al iniciarse el sitio de México Tenochtitlan. Cuando los aztecas han sido abandonados sucesivamente por sus dioses, sus vasallos y sus aliados,
ascienden solo para caer, como un héroe mítico. Inclusive su relación con la mujer se ajusta al arquetipo del héroe joven, a un tiempo amable e hijo. Así, López Velarde dice que Cuauhtémoc sale al encuentro de Cortés, es decir, al sacrificio final. Desprendido del pecho curvo de la emperatriz, es un guerrero pero también es un niño, solo que el ciclo heroico no se cierra. Héroe caído, aún esperas resurrección. No es sorprendente que para la mayoría de los mexicanos Cuauhtémoc sea el joven abuelo. Del origen de México, la tumba del héroe es la cuna del pueblo. Tal es la dialecta que los mitos y Cuauhtémoc, antes que una figura histórica, es un mito y aquí interviene otro elemento decisivo, analogía que hace que esta historia un verdadero poema que busca un desenlace. Se ignora el lugar de la tumba de Cuauhtémoc. El misterio del paradero de sus huesos y de sus restos es nuestra obsesión. Encontrarlo significa nada menos que volver a nuestro origen, reanudar nuestra afiliación, romper la soledad, resucitar. Si se interroga la tercera figura de la tríada, la madre, escucharemos una respuesta doble. No es un secreto, pero nadie que el catolicismo mexicano se congrega en un culto a la Virgen de Guadalupe. En primer término, se trata de una virgen india, enseguida el lugar de su aparición. Ante el indio Juan Diego, es una colina que fue antes santuario de Tonantzin, nuestra madre diosa de la fertilidad entre los aztecas. Como es sabido, la conquista coincide con el apego del culto de dos divinidades masculinas, Quetzalcóatl, el dios del autosacrificio, crea al mundo según el mito arrojándose a la hoguera en Teotihuacán. Y Huitzilopochtli, el joven dios guerrero que se sacrifica. La derrota de estos dioses, pues eso fue la conquista para el mundo indio. El fin de un ciclo cósmico y la instauración de un nuevo reinado divino. Pro- Produjo entre los fieles la suerte de regreso hacia las antiguas divinidades femeninas. Este fenómeno, de vuelta a la entrada materna de conocimientos y conocido por los psicólogos, es sin duda una de las causas determinantes de la rápida popularidad del culto a la Virgen. Ahora bien, las deidades indias eran diosas de fecundidad, ligadas a los ritos cósmicos, los procesos de vegetación y los ritmos agrarios. La Virgen Católica es también una madre, Guadalupe Tonantzin. La llaman algunos peregrinos indios. Pero su atributo principalmente no es velar por la fertilidad de la tierra, sino ser el refugio de los desamparados. La situación ha cambiado. No se trata ya de asegurar las cosechas, sino de encontrar un regazo. La Virgen es el consuelo de los pobres, el escudo de los débiles, el amparo de los oprimidos. En suma, es la madre de los huérfanos. Todos los hombres nacemos desheredados y nuestra condición verdadera es la orfandad, pero esto es particularmente cierto para los indios y para los pobres de México. El culto a la Virgen no solo refleja la condición general de los hombres, sino para la situación histórica concreta, tanto en lo espiritual como en lo material, y hay más. Madre universal, la Virgen es también la intermediaria, la mensajera entre el hombre desheredado y el poder desconocido sin rostro, el extraño. Por contraposición a Guadalupe, que es la Madre Virgen, la chingada es la Madre violada. Ni en ella ni en la Virgen se encuentran rastros de una atribución negros de la gran diosa. Lascivia de Amaterasu y Afrodita, crueldad de Artemisa y Astarte, magia funesca de Cirne, amor por la sangre de Cali. Se trata de las figuras pasivas. Guadalupe es la receptividad pura de los beneficios que produce son el mismo orden. Consuela, serena, inquieta, juega las lágrimas, calma las pasiones. La chingada es aún más pasiva. Su pasividad es abyecta. Nos ofrece resistencia a la violencia. Es un montón de inerte de sangre, huesos y polvo. Su mancha es constitucional y reside, según se ha dicho, más arriba en su sexo.
Esta pasividad abierta al exterior la lleva a perder su identidad. Es la chingada, pierde su nombre, no es nadie ya, se confunde con la nada, es la nada, y sin embargo es la atroz encarnación de la condición femenina. Si la chingada es una representación de la madre violada, no me parece forzado asociarla con la conquista, que fue también una violación, no solamente en el sentido histórico, sino también en la carne misma de las Indias. El símbolo de la entrega es la Malinche, la amante de Cortés. Es verdad que ella se da voluntad propia a Cortés, el conquistador, pero este apenas le deja de ser útil, la olvida. Doña Marina se ha convertido en una figura que representa a las Indias fastidiadas, violadas o seducidas por los españoles. Y del mismo modo que el niño no perdona a su madre que lo abandona por ir en busca de su padre. El pueblo mexicano no perdona la traición de la Malinche. Ella encarna lo abierto, lo chingado. Frente a nuestros indios estoicos, impasibles y cerrados, Cuauhtémoc y Doña Marina son así los símbolos antagónicos y complementarios, y así nos sorprende el culto que todos profesamos al joven emperador, único héroe de la altura del arte, imagen del hijo sacrificado. Tampoco es extraña la maldición que pesa contra la Malinche, de ahí el éxito del objetivo despectivo malinchista, recientemente puesto en circulación por los periódicos para denunciar a todos los contagios por tendencias extranjerizantes. Los malinchistas son los partidarios de México que se abra al exterior, son los verdaderos hijos de la Malinche, que es la chingada en persona. De nuevo aparece lo encerrado en la oposición a lo abierto. Nuestro rito es una excepción de la voluntad mexicana de vivir encerrados al exterior. Sí, pero sobre todo cerrados frente al pasado. En ese rito condenamos nuestro origen y regeneramos de nuestro hibridismo la extraña permanencia de Cortés y la Malinche en la imaginación y en la sensibilidad de los mexicanos actuales revela que son algo más que figuras históricas, son símbolos de un conflicto secreto que aún no hemos resuelto. Al repudiar a la Malinche, Eva mexicana, según la representa José Clemente Orozco en su mural de la Escuela Nacional Preparatoria, el mexicano rompe sus ligas con el pasado, reniega su origen y se adentra solo a la vida histórica. El mexicano condena el bloque de toda su traición, que es un conjunto de gestos y actitudes y tendencias en que ya es difícil distinguir lo español de lo indio. Por eso la tesis hispanista que nos dice trascender de Cortés con exclusión de la Malinche, es el patrimonio de unos cuantos extravagantes que ni siquiera son blancos puros, y otro tanto puede decir es la propaganda indigenista que también está sostenida por criollos y mestizos maniáticos, sin que jamás los indios les hayan prestado atención. El mexicano no quiere ser ni indio ni español, tampoco quiere descender de ellos, los niega y no se afirma en tanto que mestizo, sino como abstracción. Es el hombre, se vuelve hijo de la nada y empieza de sí mismo. Esta actitud no se manifiesta nada más en nuestra vida diaria, sino en el curso de nuestra historia, que en ciertos momentos ha sido encarnizada voluntad de desarraigo. Es pasmoso en un país que en un pasado tan vivo, profundamente tradicional, atado a sus raíces, rico en antigüedad legendaria, si pobre en su teoría moderna, solo se conciba como una nación de su origen. Nuestro rito popular nos desnuda y revela cuál es esa llaga que alternativamente mostramos o escondemos, pero no nos indica cuáles fueron las causas de esa separación y negación de la madre, ni cuándo se realizó la ruptura. Al reservar de examinar
más detenidamente el problema, puede adelantarse a la reforma liberal de los mediados del siglo pasado. Parece ser el momento en el que el mexicano se decide romper con su tradición, que es la manera de romper con uno mismo. Si la independencia corta los lazos políticos que nos unían con España, la reforma niega que la nación mexicana, en tanto que su proyecto histórico constituye la tradición colonial. Juárez y su generación funda un estado cuyos ideales son distintos a los que animaban a Nueva España o a las sociedades precortesianas. El Estado mexicano proclama una percepción universal y abstracta del hombre. La república no está compuesta por criollos, indios y mestizos, como con gran amor con los matices y respeto por la naturaleza heteróclita del mundo colonial, especificaban las leyes de India, sino por los hombres, a secas y a solas. La reforma es la gran ruptura con la madre. Esta separación era un acto fatal y necesario, porque toda vida verdaderamente autónoma se inicia por la ruptura con la familia. Pero nos duele todavía esa separación, aún respiramos por la herida. De ahí que el sentimiento de orfandad sea el fondo constante de nuestras tentativas políticas y de nuestros conflictos íntimos. México está tan solo como a cada uno de sus hijos. El mexicano y la mexicanidad se definen como ruptura y negación, y asimismo como búsqueda, como voluntad para trascender ese estado de exilio. En suma, como viva conciencia de la soledad histórica y personal. La historia que no nos podía decir nada sobre la naturaleza de nuestros sentimientos y de nuestros conflictos, sino puede mostrar ahora cómo se realizó la ruptura y cuáles han sido nuestras tentativas para trascender la soledad. Bueno, pues aquí acaba el cuarto capítulo de El laberinto de la soledad de Octavio Paz. Espero que les haya gustado y pues mañana estaré subiendo el quinto capítulo. Así que nos vemos, suscríbanse, denle like para motivarme o esas cosas, no sé para qué. Pero denle like, compártanlo y recuerden que este contenido va dirigido principalmente para las personas invidentes, así que si conoces a alguien que es invidente y le gustaría disfrutar de audiolibros, reprodúcele la lista y recuerda que al final de terminar un libro subiré el libro completo y aparte dejaré las partes. Bueno, así que me despido y nos escuchamos en el próximo capítulo XD.